Comenzamos Sustraya desde el caserío Gomístegui de Aránzazu, donde se entregaron los diplomas y maquillas a las pastoras y pastores del último curso de la Artzain Eskola. En las noticias les informamos de la ocupación de las casas y caseríos de la Asociación Necatur y de la asamblea anual de Slow Food. Seguidamente les presentamos Onein Conservac, una pequeña empresa que elabora mermeladas y está certificada en ecológico. Finalizamos visitando Aitaren, bodega de Guetaria Cochacoliña. Veremos cómo las viñas comienzan a despertar en lo que es uno de los momentos más delicados del año. El pasado jueves 16 se entregaron los diplomas a los alumnos de la Artzain Eskola de Gomístegui en Aránzazu. El pastoreo vasco es una actividad milenaria llena de tradiciones, cultura y un modo de trabajo respetuoso con la tierra. Sin embargo, tras la imagen típica, hay un sector dinámico y que innova. Estudios sobre pastos, mejora genética o renovación de queserías son algunas de las claves de las nuevas queserías. Por supuesto, la formación también es fundamental para el futuro de nuestro pastoreo. Desde hace 29 años, la Artzain Eskola se encarga de formar a los nuevos pastores y pastoras. En este tiempo, 300 jóvenes han recibido el diploma y maquilla que les acredita como profesionales del sector. En estos casi 30 años, destaca que la edad media de las pastoras y pastores que se han formado es de tan solo 27 años. Hoy los titulares de muchas explotaciones vascas de ovino y caprino son personas que en su día se formaron aquí. Previo a la entrega de diplomas, Ane Garciandía, coordinadora de la Artzain Eskola, destacó el papel de Gomístegui para rejuvenecer el sector. Bueno, pues es una herramienta más en el camino, ¿no? Es verdad que con el relevo generacional en general en muchísimos oficios hay un problema y en este también en particular, entonces es una herramienta más pues para poder, aquellos que tienen interés o que creen que pueden optar por este oficio, pues para que haya para algunos un primer acercamiento y para otros una reafirmación a veces de que es aquí donde quieren tirar por aquí. En este curso han recibido el diploma 12 nuevos pastores y 11 de ellos son menores de 27 años. Es importante reseñar que muchos de ellos no provienen de familia de pastores. Este año son 12, 4 mujeres y 8 hombres. Y sí que es un perfil que vamos viendo, ¿no? Que se acerca más, hay quizás menos gente que viene ya de caseríos o que tienen en casa. Este año teníamos uno que sus padres tienen un caserío y viven de esta actividad, otros que también tienen, que no es la actividad principal, pero que proceden de caserío, y luego la mayoría es verdad que son o bien se han acercado a través de sus estudios o bien porque han decidido dar un cambio pues, en la dinámica de sus vidas hasta ahora. Y entonces, bueno, pues digamos que es más un perfil asalariado en un inicio y que luego, pues en un futuro, si hacen camino, pues acabarán también ellos siendo parte del sector. La tercera parte de los alumnos han sido mujeres. Este dato es interesante para reforzar la presencia de las mujeres en el mundo pastoril. No sé si ayudamos, realmente nos gustaría. Porque es verdad que siguen acercándose menos mujeres, aunque un poquito, no sé si es tendencia, pero empieza a subir un poco y sí nos gustaría, pero creo que hay muchos otros factores que, bueno, a nivel social que tienen que ver también, ¿no? En el que haya menos acercamiento a las mujeres, pero también tengo que decir que las acercas son muy buenas. La formación de los alumnos se divide entre teoría y práctica. De la parte teórica se han encargado 15 profesores y técnicos. En la parte práctica han visitado 25 granjas y entre ellas la granja en la que se ha desarrollado el intercambio con la Escuela de Pastores de Iparralde. Pues el curso este año son 7 meses, han sido 900 y pico horas pasadas, de las cuales un poco más de la mitad son prácticas en caseríos, ¿no? en actividades que están en marcha, y la otra mitad es teoría que se hace aquí sobre todo.
Y luego también hacemos muchas visitas a diferentes caseríos. Eso, cuando tenemos la teoría, se aprovecha para hacer visitas a diferentes sistemas y formas de hacer, y hablamos con los baserritarras. Y luego también hacemos un intercambio con la escuela de Iparralde, y esa es un poco la dinámica. Y las prácticas, pues eso, pues este año ha habido, pues han hecho prácticas en 24 caseríos, ¿no? Los 12 que ha habido. Entonces, bueno, pues tienen todo ese número de profesores de campo, ¿no? Y en el campo. Las autoridades y el sector pastoril apoyaron lo que es un día grande para los alumnos y también reforzaron su compromiso con la escuela. Así lo destacó la consejera del Gobierno vasco, Amaia Barredo. Un día importante, un día ilusionante también, ¿no? 12 nuevos pastores dentro de esta promoción. Desde luego es un volumen relevante para una escuela como Gomístegui, no una escuela regional, pero que también con una referencia nacional e internacional importante, pues se está convirtiendo en una de las pocas escuelas que quedan de pastores en Europa. Y desde luego, bueno, vamos a seguir trabajando en la línea de mejorar Gomístegui para ofrecer cada vez mejores servicios, ¿no? Y también alinear esos servicios con las nuevas necesidades que el sector de ovino va requiriendo. Los nuevos pastores recogieron sus diplomas entregados por las autoridades. La mayor parte de ellos estuvieron acompañados por familia y amigos. Es un acto sencillo, pero a la vez muy emotivo. Tras la entrega, como todos los años, se realizó la foto de familia en los exteriores de Gomístegui. Los alumnos agradecieron la formación recibida y el trato familiar de todo el personal de la escuela. Para ellos ha sido una gran experiencia. Para mí ha sido una oportunidad muy grande de conocer mucha gente, de saber un poco en lo que me quería enfocar también. Vine con una idea, pero bueno, aquí siempre aprendes un montón de cosas y conoces a muchísima gente y ves muchas cosas distintas y enfocas un poco tu futuro en lo que realmente quieres. Y esto es a lo que te enseñan un poco también. He estado muy a gusto, ha habido mucha gente buena, he aprendido mucho y han venido ahora ofertas de trabajo y así que muy bien. Las prácticas en caseríos son clave en su formación. Se establece además una estrecha relación entre el veterano pastor y los jóvenes alumnos. Asier Osinalde, de la quesería Bazkarrika de Gaviria, pasó en su día por la Artzain Eskolá y hoy recibe alumnos en su casa. Es una experiencia muy positiva para ambas partes. Nos supone una ayuda enorme, y después también ver que hay gente tan joven que quiere aprender el sector y que quiere incorporarse, pues es bueno para todos al final. Yo estoy muy agradecida a Gomístegui, eternamente agradecida a Bazkarrika por abrirme las puertas de su casa, enseñarme lo que es el baserri, no solo lo que es estar con las ovejas y el queso, sino todo lo que implica, por entender que soy de fuera y explicarme las cosas con tanta paciencia y tanto cariño, y ha supuesto un paso significativo en, a partir de ahora, lo que voy a hacer y lo que quiero hacer. Ahora, con otra nueva hornada de alumnos, comenzará un nuevo ciclo en la Artzain Eskolá, un centro de referencia en el mundo en la formación integral de personas que sienten pasión por este oficio. Son savia nueva para un sector que se moderniza, pero sin perder de vista la sabiduría tradicional. Esta combinación es clave para el futuro del pastoreo en Euskadi. La Asociación Necatur ha presentado los datos de ocupación de alojamientos rurales en Semana Santa. Los asociados han rozado un 70% de ocupación, un porcentaje 8 puntos menor respecto a 2025. La celebración de estos días, 2 semanas antes que el pasado año, y la adversa climatología anunciada han sido las causas principales de la caída. Sin embargo, Necatur sigue siendo una manera única de conocer y disfrutar cada rincón de Euskadi. Por otra parte, el periodista Aitor Buendía recibió el Caracol de Oro que otorga Slow Food Áraba.
Se reconoció su compromiso con la difusión de los valores de Slow Food a través del programa que dirige en Radio Euskadi, Radio Vitoria. Trata de conectar a la sociedad con una alimentación más consciente en el programa La Ruta Slow. La entrega tuvo lugar tras la Asamblea Anual de Slow Food, que se celebró en el espacio gastronómico Villa Lucía. El encuentro fue especialmente emotivo, ya que horas antes había fallecido Juan Malavín Santamaría, alma mater de este proyecto y socio de Slow Food. Desde el año 2015, Bego comercializa sus conservas artesanales que elabora en el obrador en su caserío de Hernani. Quería dar un impulso al caserío y desde 1991 trabajan con unos invernaderos elaborando mermeladas para consumo propio. Bego estudió en el centro especializado de Leartiker y enseñó a hacer mermeladas en la granja Iztueta. Hoy están elaborando una de las mermeladas que más trabajo da, pero más demandada por sus clientes, la de naranja. Edurne ya tiene preparada la mermelada del día anterior, mientras Bego limpia las naranjas que utilizarán al día siguiente. Pues estoy lavando las naranjas, son unas naranjas ecológicas que vienen de unos huertos de Orihuela, de unas chicas que han cogido las tierras de los padres. Las lavo porque tienen un poco de polvo y así del ambiente. Y después las voy a entresacar la parte naranja de la piel, que la vamos a utilizar en la mermelada. De la piel se aprovecha la parte naranja, apartando la zona blanca, ya que es la que da amargor. Mira, estamos sacando la parte de la piel, pero solo la parte naranja, porque la blanca amarga mucho. Entonces, esta parte la entresacamos, luego la picamos fina y la cocemos un poquito para quitar el primer amargor. Después esa piel se va a incorporar al final en la mermelada que vamos a hacer. Y ahora vamos a terminar de pelar la naranja y lo que es la pulpa la vamos a utilizar en la mermelada, la pulpa entera. Vale, ya tenemos la parte de la piel que nos interesa utilizar en la mermelada, ahora vamos a terminar de pelar la naranja para retirar la parte que no vamos a usar. Esto va a ir al compostaje, porque hacemos compostaje que después utilizamos en la huerta. Y esto es lo que vamos a usar en la mermelada. La partiremos en trozos más pequeños para cocerla más fácil y la vamos a mezclar con también pulpa de limón y jengibre rallado. Esta es una de las mermeladas que más trabajo nos da, porque el proceso de preparación es muy lento, pero tiene mucho éxito y no vamos a cambiar la receta ni el tipo de elaboración. Bego nos habla de la historia de Onein. Cuando de joven me preparé para ser programadora, estudié en Bilbao, en Deusto, pero en 2014 sabía que me iba a quedar sin trabajo. Justo acabábamos de venir a vivir aquí al caserío de los abuelos de mi marido y decidí buscar alguna actividad para mantener aquí el caserío un poco más vivo, ¿no? Como ya hacía 30 años que teníamos los invernaderos y hacíamos autoconsumo y hacíamos conservas para casa, pues empecé a investigar en esa idea. Hice el proyecto, lancé un poco la actividad ya oficialmente en mayo del 2015 y así empecé. Su paso por el centro especializado Leartiker ha sido muy importante para esta pequeña empresa alimentaria. En Leartibay, en Marquina, hay una escuela que ofrece el ciclo de grado superior de industria alimentaria y estuve 2 años.
desde el 2018 hasta el 2020. Y bueno, eso me ha venido muy bien porque me ha dado mucho conocimiento y he podido desarrollar luego otros proyectos fuera de lo que es la elaboración aquí del día a día de las conservas que ofrecemos. Edurne remueve la mermelada y añade las peladuras del día anterior ya preparadas. El proceso concluirá con la pasteurización. No solamente hay naranja aquí, tenemos una proporción de naranja, limón y luego jengibre rallado. Eso está cocido de ayer y hoy le hemos incorporado el azúcar. Ahora ya está cociendo y, como os he explicado antes, que la piel de la naranja la utilizamos, se queda así rallada, la hemos cocido un poquito para que pierda el primer amargor y ahora lo vamos a incorporar aquí también en la mermelada. Esto ahora tiene un proceso de cocción. Cuando llegue a 103 grados lo vamos a mantener 2 minutos más cociendo y ya va directamente a los tarros, que se cerrarán de forma inmediata y irán después al autoclave a hacer un proceso de pasteurización. Terminada esta mermelada, toca el etiquetado. Toda la producción de Onein es en ecológico. Bego apostó por este modelo por convencimiento personal. Creo que tenemos que apostar por la ecología. Y el que sea un producto ecológico no es solamente que está elaborado de manera que cumpla la normativa ecológica, es que estás cuidando del planeta también. Estás haciendo que la tierra no pierda propiedades, que la estás manteniendo, incluso a veces la estás mejorando y es el futuro, ¿no? Yo creo que si queremos que este planeta dure, menos guerras y más ecología, yo creo, ¿no? El equipamiento del obrador es sencillo y perfectamente dimensionado al tamaño de la empresa. Este es el autoclave. Tiene 2 cestos. Aquí llenamos los tarros y ponemos los cestos y programamos el aparato. Bueno, ya tengo diferentes programas ya preparados. Y cerramos y se hace el proceso de pasteurización. Tenemos otras máquinas, pequeñas máquinas pues, de tamizado, de licuado, de corte, pequeños accesorios, pero luego tenemos aquí también, por ejemplo, una envasadora de vacío que utilizamos cuando tenemos producto de la huerta que vamos a congelar. Entonces lo lavamos, lo cortamos, lo envasamos en bolsas de vacío y las hacemos ahí al vacío y después van al congelador. Bego y Edurne embotan la mermelada de naranja y al concluir la introducirán en el autoclave. Posteriormente se etiquetará y saldrá a la venta. En el exterior del caserío, Bego nos presenta la gama Onein. El color de las etiquetas identifica verduras, mermeladas o productos sin azúcar. Son diferentes tamaños y formatos que comercializan en pequeñas tiendas de Guipúzcoa y ahora también en Vizcaya. Las que llevan etiqueta roja son las mermeladas de fruta, pensadas un poco para desayunos, aunque también algunas para cocinar funcionan muy bien. Después, aquí tenemos la gama de legumbre, que hemos empezado en el 2025 a elaborar legumbre. Empezamos con el garbanzo, que está cocinado con verduras. Después hemos seguido con la alubia blanca. Son 2 raciones y listas para calentar y comer. En la etiqueta verde son productos que llevan verduras, que son siempre de nuestra huerta. Por aquí, las de etiqueta gris, son las mermeladas que no llevan nada de azúcar. No llevan añadidos de ninguna clase de azúcar, ni concentrados de frutas, ni nada. Y por último, la parte de los dulces.
Lo más habitual es el dulce de membrillo, pero nosotros el primer producto que empezamos a hacer de esta gama fue el de manzana, que está hecho con manzana reineta de Regil. Son tarrinas que van termoselladas y pasteurizadas. Desde hace más de 10 años, Onein pone en el mercado conservas de calidad, ecológicas y elaboradas de forma artesanal. Es una empresa nacida del espíritu emprendedor de Bego, una persona que pone cada día el alma en su trabajo. En Zestoa se encuentra la bodega de Getaria Kotxakoliña, Aitaren. Hace 17 años, Juan Eizaguirre plantó los viñedos y comenzó a vender la uva a la bodega Gañeta. Desde 2015 y hasta que pusieron en marcha estas instalaciones, elaboraron en Gañeta. Juan, ya jubilado, dejó la bodega Aitaren en manos de sus hijos Jon, Idurre y Josu. Es por tanto una bodega en la que el relevo generacional está garantizado, lo que siempre es una buena noticia para Getaria Kotxakoliña y para el conjunto del primer sector de Euskadi. Egoitz Lazkano lleva 3 años trabajando en Aitaren y se encarga del día a día de la bodega. Nos presenta una bodega diferente de Getaria Kotxakoliña, donde hay una gran presencia de barricas de madera, pequeños depósitos de inoxidable y depósitos con forma de huevo para la guarda de chacolís. En el mercado ponen 2 tipos de chacolí, ambos pasan por madera y reposan cerca de 1 año. Egoitz nos presenta Aitaren y Lurretik, 2 chacolís diferentes al modelo más habitual de Getaria Kotxakoliña. La bodega Aitaren se creó en 2021. Es una bodega pequeña y tenemos 4 hectáreas de la variedad Hondarribia Zuri. En Aitaren elaboramos 2 clases de chacolí. Uno el Aitaren y otro Lurretik. El Lurretik es un chacolí mucho más fresco, un chacolí de año. Y el Aitaren es un chacolí más madurado. Para elaborar el Lurretik, hacemos la mitad en depósitos de inoxidable y la otra mitad en barrica de madera, y luego lo mezclamos antes de embotellarlo. Y para elaborar el Aitaren, la mitad lo hacemos en el huevo de hormigón y la otra mitad en fudres de madera. Luego lo mezclamos y lo pasamos por los depósitos de inoxidable y lo embotellamos. La diferencia entre el Lurretik y el Aitaren es que el Lurretik está menos tiempo en depósito y el Aitaren está más tiempo madurando. Es un vino más hecho. El principal mercado de estos chacolís es Guipúzcoa, pero también comercializan en el estado y en diferentes países. De todo, tanto en Euskadi como fuera, en Miami, Japón, a todos los lugares. Egoitz descorcha una botella de Aitaren y destaca la ausencia del carbónico propio de caldos de guarda. Este es el Aitaren, del 23. Y para ser de la denominación Getaria Kotxakoliña, apenas tiene carbónico. Se ve que es un chacolí con tono amarillo al estar criado en madera, con mucho más cuerpo que el chacolí tradicional. En el exterior de la bodega y a tan solo 1,5 kilómetros del mar se encuentran los viñedos. En un auténtico jardín trabajan 4 hectáreas y ahora están plantando 2 hectáreas más. Terminada la poda y con la llegada de la primavera, las viñas comienzan a despertar. Es en este momento cuando empiezan a reverdecer las viñas, un periodo de riesgo, ya que heladas, fuertes lluvias o viento pueden estropear la próxima cosecha. Ahora están saliendo los nuevos brotes en las cepas, como vemos aquí.
Esto será la producción de este año. Todavía está muy verde. Si lo tocamos con la mano, se rompe enseguida. Y si ahora nos cayese una granizada, dañaría más de la mitad de los brotes. Ahora lo importante es que haya buen tiempo. Y también necesitamos buen tiempo al final de mayo e inicios de junio, para que lo que va a ser la uva se mantenga, crezca y se desarrolle en buenas condiciones en la cepa y coja cuerpo. Estas viñas tienen más de 15 años y fueron plantadas en espaldera. Getaria Txakoliña comparte viñedos en espaldera con la tradicional plantación en parral. Aquí, todas las vides son de variedad Ondarri Bizurí. Porque parralian aldao eskeo. El motivo de cambiar a espaldera fue por la forma de trabajo, ya que cuando están en parral hay que trabajar mucho con los brazos hacia arriba. Y él, al ser ya mayor, tenía 60 y pico años cuando hizo el cambio. Y aquí ya la forma de trabajo cambia. Las vías son anchas para que pueda pasar el tractor para cortar hierba, para limpiar los pasillos, para todo. En espaldera la producción igual es menor, pero la forma de trabajo es más cómoda. Puedes pasar la máquina para todos los trabajos. Menos producción, pero más cómodo para trabajar. Produkzio aldetik gutxio, baina lan egiteko igual komodo. Poco a poco irán eliminando los chupones. Es una tarea que favorecerá a la próxima cosecha. Aquí en los brotes de cada rama saldrán los chupones. Ahora aquí no los vemos porque todavía no han salido. Pero lo que hacemos es quitarlos de cada brote para que se ventile bien. Y una vez quitados los chupones, tendremos una buena aireación, menos enfermedades para la cepa, y los tratamientos que realicemos los recibirá mejor. Las calles entre viñas son anchas para favorecer la mecanización en muchas labores. Además, mantener la hierba corta ayuda a que las viñas no se vean afectadas por la humedad. Como veis, las calles son anchas para que pase el tractor y pueda cortar la hierba o limpiar y cortar las puntas de las cepas. Todo lo que podemos lo hacemos con la máquina. Los chupones los quitamos a mano, las hojas también. Y es importante tener la hierba bien cortada para evitar que la humedad afecte a la planta. La recogida de la uva es también todo a mano. Se recoge en cajas y la selección en la mesa de la bodega también es manual. Y de ahí va a la prensa. De la prensa a los depósitos no utilizamos ningún tipo de bomba, sino que por la altura y por la propia gravedad va a los depósitos. En el momento de la vendimia, los racimos se llevan en pequeñas cajas para que no se aplaste la uva. Y a partir de aquí, la gravedad hace el resto. Aitaren, en el momento crítico del desarrollo de las viñas, sigue apostando por una elaboración artesanal donde la mirada siempre está puesta en la excelencia.